Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la educación de calidad. Vamos a conversar con una organización de la sociedad civil, Mexicanos Primero, que ha venido trabajando con otras organizaciones, no solamente durante la reforma educativa, sino fundamentalmente previo a esta reforma, en establecer cuáles deben ser los elementos básicos que permitan transformar el modelo educativo de nuestro país y que eso conlleve a que los niños y los jóvenes tengan una educación de calidad. Para ello, debemos recordar que nuestro país destina gran parte del gasto público a la educación. Si hacemos un comparativo con los países de la región de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, México destina mayores recursos en términos públicos que Canadá y muy similar a lo que destina Estados Unidos. Pero si observamos las calificaciones en el desempeño académico de los niños y de los jóvenes mexicanos y los contrastamos con este grupo de personas de los países de la OCDE, podemos ver que estos niños y jóvenes, que nuestros niños y jóvenes están muy por debajo de la media, es más, están en los últimos lugares. Y eso nos lleva a reflexionar de qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos para que la transformación del modelo educativo de nuestro país se aterrice en tener nuevos contenidos curriculares, en que la infraestructura de las escuelas en la que los niños y jóvenes participen sean incentivos para que realmente estén en condiciones de bienestar, para que los profesores y los que participan en el sistema educativo, como los directores de escuela, como los inspectores de la Secretaría de Educación Pública, realmente tengan un programa permanente de actualización y formación que vaya acorde con los nuevos contenidos y con los nuevos retos que enfrenta el país y que enfrentamos a nivel global. ¿Cómo podemos hacer que los contenidos en cada uno de los grados escolares, en preescolar, en la primaria, en la secundaria, conlleven e incentiven a que los niños sean más reflexivos, sean más críticos, que tengan la capacidad de entender cuáles son los conceptos básicos de todas las materias y que transitemos de una actitud de pensamiento y dejemos una actitud de memorización de conocimientos, que es como coloquialmente se ha etiquetado al modelo educativo vigente de nuestro país. Para ello, hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si conoce los alcances de la reforma educativa, si estaría dispuesto a participar en transformar las condiciones de las escuelas en donde hoy los niños participan. ¿Qué opinión tienen de que un grupo de profesores hoy estén cuestionando la instrumentación de esta reforma educativa? Pero también, y la parte más importante, si consideran que la educación de calidad es el motor para transformar el país y reducir la desigualdad. Vamos a ver lo que nos contestaron. Sí, definitivamente. Ay, claro que sí, claro que sí. En la misma Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que llevar al conocimiento. Sí, claro. Pues sí, si no fuera por los maestros, nadie seríamos nada. Sí, claro, es lo mejor que hay en México ahorita. Sí, la educación es la base para que el país mejore y toda persona que tiene una buena educación con bases y fundamentos yo creo que puede llegar a donde ella quiera. Claro que sí, siempre. Claro. Claro que sí, me encantaría, claro que sí. Ah, claro, por eso estamos. Claro que sí. Claro, participar junto con los profesores para crear un buen sistema, mejorar las condiciones y ayudar a que los niños salgan adelante es algo que todos deberíamos de hacer. Claro que sí. Pues mire, ya no tengo niños chiquitos ni en edad escolar, pero pues tengo nietos. Y pues sí estaría muy bien. Yo creo que están tomando un camino equivocado.
Estoy de acuerdo que se manifiesten, pero la educación es primero. Los niños son primero. Y después que se arregle todo lo demás. Lo que necesitan es prepararse para poder sacar adelante este país con gente más preparada y realmente enseñarles como les deben de enseñar y no pasarles los temas nada más por encima del agua, porque les pasan los temas realmente muy a la ligera sin aprender. Desafortunadamente este país tiene muchas riquezas y muchas cosas muy buenas, pero el material humano y nuestros gobernantes son los que nos tienen detenidos. Bueno, la verdad es que las personas deben de estar peleando sus derechos, ya que el gobierno a veces no nos cumple con nuestros derechos. Eso es lo importante. Yo creo que ahí hay muchos intereses. Pero si realmente de veras los maestros están por pelear por la educación, por el crecimiento, para que nuestros hijos sean mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores cristianos, ok, que peleen. Pero si los intereses son otra cosa, que entonces ahí tenemos que hacer algo. Pero si realmente los maestros están peleando para que nuestros hijos o nuestros nietos tengan una buena educación, sean hombres de bien, adelante. Realmente tendríamos que ver cuáles son los intereses de los profesores. Si lo hacen con ganas de mejorar y comprometidos con su trabajo, es excelente, pero si nada más están buscando intereses personales, yo creo que deberían de hacerse a un lado y dejar a gente que realmente quiere trabajar. No tienen los suficientes conocimientos para tener conciencia de la situación del país. Mire, yo creo que como trabajadores a todos nos afecta. Ustedes como jóvenes van a perder muchas cosas y ellos también. A fondo, no. Pero ya con lo que están haciendo, de que a partir de este año las Afores van a ser su futuro, pues ahí ya comenzamos muy mal. Sí, claro. Sí. Pues hasta que nos han comentado parece que sí están claros, puesto que ya la Cámara los ha aprobado y la Presidencia lo mismo. Creo que no. Básicamente, a grandes rasgos, no me he metido mucho, pero sí. No en su totalidad, pero sí creo que tiene tanto con ventajas como desventajas. Estamos hablando de educación de calidad. Como pudimos observar en los testimoniales, hay un consenso de que la reforma educativa de nuestro país debe ser una realidad. Hay un consenso en donde todos los ciudadanos están dispuestos en su calidad de padres de familia, incluso hasta de abuelos, en transformar las condiciones físicas en las escuelas que hoy están estudiando sus hijos y sus nietos. También hay un consenso importante. El rol que debe jugar los profesores es un rol muy relevante en la visión de futuro de nuestro país. Y para estos temas, hoy hemos invitado a Ney Villamil, que participa de manera permanente con nosotros en el programa. A veces no sale en pantalla, pero siempre está contribuyendo en la calidad de los contenidos de este programa. Ney, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Buenas noches. Ney, pues creo que hoy estamos hablando de un tema que es fundamental para la visión de futuro de nuestro país. Cuando hablamos de educación de calidad, estamos hablando de cuáles son las bases que tienen que sentarse, no solamente para el crecimiento económico, sino sobre todo para este sentido de reconocimiento que la propia sociedad se está construyendo. ¿Tú cómo visualizarías qué es la educación de calidad? Pues desde luego coincido plenamente en que es un factor absolutamente fundamental para el futuro del país. Es uno de los aspectos más importantes de la sociedad, para las familias, sobre todo para los niños y los jóvenes, pero para la sociedad en su conjunto y para su desarrollo. Yo lo veo como una necesidad impostergable de México. Ney, un poco hemos visto que hoy la instrumentación de lo que se ha denominado reforma educativa, pues como que vemos que tiene tres grandes partes. Una primera parte que tiene que ver con el uso eficaz de los recursos públicos que destina el gobierno federal y que administran los gobiernos locales y que se convierte en un elemento importante del gasto público de nuestro país. Por otra parte, tiene que ver en cómo establecer los nuevos contenidos y fortalecer los contenidos actuales que tienen los planes de estudios de todos los niveles de educación, del nivel preescolar, del nivel
primaria, del nivel secundaria, y que este conlleve a que estos contenidos curriculares realmente estén reflejando la realidad productiva que tiene nuestro país y la realidad productiva que tiene el mundo en general. Y un tercer componente que nos parece muy importante es cómo transformar la participación y la visión de los actores que tienen como responsabilidad el sistema educativo. Y en términos prácticos significa cómo transformar la visión de los profesores, de los directores de escuela, de los inspectores y también de los padres de familia. Algo que me parece que es muy importante que hace la reforma educativa es pedirle al INEGI que desarrolle un censo, es decir, primero tomar la fotografía en dónde estamos parados como país, y entiendo que es lo que nos vas a presentar el día de hoy, INEGI. Efectivamente, vamos a ver algunas cifras fundamentales, cifras generales de este censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial que llevó a cabo el INEGI con la participación de la Secretaría de Educación Pública. Si nos pueden poner la gráfica en la pantalla para que nos haga favor de comentar con nuestros amigos. ¿Qué nos puedes decir de esta primera gráfica, Ney? Mira, en primer lugar vamos a ver el número de planteles. Vamos a hablar de cifras grandes. En México tenemos un total de 261.631 números redondos, centros de trabajo en operación. Que casi podemos decir que son todas las escuelas, pero para poder hacerlo en términos muy simples, tenemos 261.000 escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Preescolar, primaria y secundaria, exactamente. Ese censo cubrió al 90% de estos centros de trabajo. Es decir, 10% que fueron a buscarlos los encuestadores del INEGI no los encontraron. No los encontraron u obtuvieron negativas por alguna razón, no hubo respuesta que pudiera registrarse, o no los localizaron por alguna razón, o hubo problemas operativos en el censo. Pero un 90% pues creo que es altamente descriptivo de la realidad de los centros de trabajo y de los planteles educativos de México. Eso quiere decir que si en México éramos 122 millones de habitantes en 2013, y el número de alumnos es de 23,5 millones, quiere decir que hay 467 habitantes por cada centro de trabajo, lo cual es una relación muy razonable, y 90 alumnos por plantel en promedio, lo cual daría un promedio de planteles de dimensiones muy manejables. Quiere decir que en cuanto a infraestructura hay recursos suficientes, hay recursos adecuados. Aquí llama la atención 122 millones de habitantes, 26 millones mencionabas de estudiantes, y quisiera yo nada más enfatizar de preescolar, primaria y secundaria, que es las cifras 23,5 millones. 23 millones y medio, que es lo que está reflejando este censo del INEGI. Y cabe destacar que el gobierno federal hace algunos meses emitió algunos bonos para poder desarrollar lo que se llama la infraestructura educativa, que estos bonos fueron comprados por diferentes instituciones, que lo que buscaba era obtener liquidez para poder llevar a cabo remodelaciones importantes en la infraestructura física de las escuelas en estas 260,000 que hoy están censadas. Efectivamente, sobre todo en aquellas zonas donde hay una mayor pobreza en los planteles educativos. Se ha señalado, quizás acaparan más las noticias de los centros educativos que tienen deficiencias, pero se ha señalado que muchos centros educativos, planteles, escuelas de niños, no tienen en ocasiones baños adecuados, las aulas apropiadas, en algunos casos no tienen siquiera el piso o el piso de concreto necesario, sobre todo en áreas rurales y áreas pobres, ¿no? De manera que esta inversión, sobre todo en los planteles menos afortunados, es una cuestión muy necesaria. Oye, Ney, y si cruzáramos la información del grado de escolaridad de la población por entidad federativa, ¿cuál sería el resultado? Pues mira, la escolaridad se mide en años de educación promedio por persona, por habitante. En México es de 9.1 años en la población mayor de 15 años, pero este 9.1 varía en las distintas zonas del país y favorece sobre todo a los estados del norte.
Tenemos en primer lugar la Ciudad de México, el Distrito Federal, que tiene 11.1 años por habitante, seguida de Nuevo León con 10.2, Sonora tiene 10 en tercer lugar, cuarto lugar Baja California Sur con 9.8, igual que Coahuila, 9.8. De manera que observamos que en la franja superior del país, en la franja norte, está concentrada la mayor escolaridad. Por el contrario, en el sur y el sureste están los grados de escolaridad más bajos. El más bajo es Chiapas, con 7.2 años, seguido de Oaxaca, con 7.5, Guerrero, con 7.7, Michoacán, 7.9, y Veracruz. De manera que sur y norte difieren radicalmente en grados de escolaridad. En los estados más pobres y donde se ha agudizado más el conflicto magisterial y donde es más grave la problemática educativa, son los estados del sur, definitivamente. Y claramente aquí lo que vemos, Ney, es una relación directamente proporcional y es muy desafortunada con los altos niveles de carencias que tienen las poblaciones de estos estados que acabas de mencionar, fundamentalmente los estados del sureste. Estados en donde la Coneval, que es la responsable de medir estas carencias, que se denomina pobreza extrema o pobreza media, dependiendo de los 3 niveles que tiene establecido, pues es ahí en donde vinculamos desafortunadamente bajo nivel de escolaridad con alto nivel de carencias, por lo tanto, un alto grado de pobreza que viven esas poblaciones. Efectivamente, y es un círculo vicioso. A mayor pobreza, menor escolaridad, y a menor escolaridad, mayor pobreza, ¿no? También en este censo que realiza el INEGI, hace un análisis de cómo están los profesores. Una de las características de la reforma educativa, y lo vamos a platicar un momento más con nuestro invitado de Mexicanos Primero, estaba concentrada en hacer un censo de cuáles son los profesores, cómo estaban colaborando cada una de las escuelas y cuál es la calidad de la educación que imparten esos profesores. ¿Qué nos puedes platicar de los resultados del INEGI con respecto al plantel escolar? Yo creo que uno de los mayores aciertos que tuvo el censo fue precisamente ese, evaluar el personal en la educación. El censo registra un total de 2.247.000 personas dedicadas a la educación. Esto incluye todos, profesores, directores, supervisores, personal administrativo y personal de auxilio, de apoyo en los empleados. De esos 2.2 millones de personas, se vio que el 87%, es decir, 1.950.000, sí trabajan en ese centro de trabajo. Así los ubicaron ahí. Los ubicaron ahí y los demás trabajan en otros lugares. De los que sí trabajan en el centro de trabajo, 1.700.000, equivalentes al 77%, eran personal con identificación. Es decir, que de 2.2 millones, 1.7 millones son los que claramente están identificados y ubicados en un centro de trabajo. O sea, 8 de cada 10 cuando fue el encuestador del INEGI le dijeron, Ney Villamil trabaja en esta escuela y dijo, sí, trabajo aquí, sacó su credencial del INE o alguna otra identificación y pudieron vincular físicamente la permanencia de esa persona. Exactamente, 77%. El otro 23%, por algún motivo, entre los cuales desde luego se cuentan pues renuncias, jubilaciones, fallecimientos, etcétera, pero también otros motivos, son personas que presentan alguna irregularidad, es decir, que trabajan en otro lugar o que no están identificados. Es un porcentaje muy alto, es una cuarta parte prácticamente, de manera que un acierto de este censo ha sido identificar al personal, qué hace, dónde está, cuántos son, a qué se dedican. Perdón, pero sigue siendo un número muy alto, una cuarta parte de que no se puede identificar que está en el centro de trabajo. Me parece que cuando se hace un análisis, un estudio de opinión pública, un margen de error del 25%, pues es altamente significativo. Exactamente, y ese
es a primera vista uno de los aspectos que más preocupan a las autoridades educativas, al propio gremio de la educación en México, a los padres de familia, a cualquiera que vea los resultados de este censo, que 23% del personal ocupado en la educación presenta alguna diferencia o irregularidades en muchos casos. O están ausentes, o se negaron a dar información, o son motivos laborales como renuncias, jubilaciones, fallecimientos, o están pensionados, o trabajan en otro centro de trabajo, o simplemente había un porcentaje del 2%, alrededor de 40,000 personas, que nadie los conocía. Si estaban en la nómina, nadie los conoce. Hay un 1% que están con licencia o con comisión. En fin, muchos de estos motivos podrán estar o no justificados, pero la primera necesidad es analizarlo, claro, darlo a conocer y claro, facilitarle a todo el mundo las herramientas para entender la situación, ¿verdad? Ney, así como nos dijiste la relación que existe entre cuántas personas o cuántos habitantes hay por cada escuela, ¿nos podrías dar la información de cuántos profesores hay respecto a la población general y con respecto a los alumnos que están registrados? Sí, hay 13.7 alumnos por cada persona que trabaja en la educación en México, incluyendo a todos, a docentes, administrativos, conserjes, prefectos, etc. Es 10.5 alumnos, 13.7 alumnos por cada persona que trabaja en la educación. Si consideramos solo el personal docente, hacemos a un lado administrativos, docentes y auxiliares, son 13.7. De manera que la cifra de alumnos por personal ocupado en la educación varía entre 10 y 13 personas, lo cual a primera vista parece un indicador muy positivo si es que todo ese personal está ocupado en el beneficio directo de la educación de los alumnos. Lo que sería interesante, y ojalá nuestros amigos que nos ven nos puedan compartir ese dato, es de cómo está esa media a nivel internacional. ¿Cuántos alumnos, cuántos profesores, cómo está esta correlación que se tiene? Pues para ver en dónde estamos ubicados. Ubicados en el mundo, asignatura pendiente, efectivamente. Ney, también en este estudio que lleva a cabo el INEGI, realiza un censo de los alumnos. Sí. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a ello? Mira, el censo registró un total de 23,5 millones de alumnos. 23,562,183 alumnos en preescolar, primaria, secundaria y lo que se llaman centros de atención múltiple que combinan varios grados. La gran mayoría de los alumnos están concentrados en la primaria, el 56%. Que estamos hablando que son casi 13 millones de personas, ¿no? 13.1 millones de personas en primaria, seguidos de secundaria. En la secundaria tenemos 6 millones de alumnos, que son el 26%. Y luego viene la preescolar. Preescolar tiene 4.3 millones y son el 18%. Los centros de atención múltiple prácticamente no pintan, tienen 73,000 alumnos, que comparados con los 23,5 millones, pues es un fragmento poco significativo. Si nosotros consideramos que ese censo de 2013 se refería a un número de habitantes, a una población de 122.3 millones de habitantes, resulta que casi el 20% de la población mexicana es un estudiante de primaria, secundaria o preescolar. En educación básica, como se menciona técnicamente. Exactamente, en educación básica, la quinta parte de la población mexicana, caramba, es un porcentaje altísimo y amerita una atención de primer nivel, de la mayor importancia, ¿no? Por eso, Ney, el foco del tema es centrarse en la educación de calidad. Porque claramente hoy nuestro país ha hecho un esfuerzo durante muchísimos años de poder acercar la escuela a cualquier comunidad.
de poder tener la infraestructura mínima. Hoy hay la posibilidad de renovar y remodelar esa infraestructura física, pero al menos existe esa posibilidad. Y hoy, claramente, esa infraestructura debe ser transformada en contenidos y en formación de calidad para los niños y para los jóvenes. Señalas lo más importante, Tulio. Aquí estamos revisando pues meras cifras que pueden resultar un poco frías y que son los aspectos cuantitativos meramente del problema educativo, pero la calidad efectivamente es el reto que tenemos delante, es el reto principal y es a donde deben estar enfocados, yo pienso, todos los esfuerzos del sector gobierno, de la sociedad civil, de las escuelas, de los profesores, los padres de familia, para que la calidad de esa educación esté a la altura de la cantidad. Aparentemente hay los recursos suficientes. El Estado mexicano destina una gran parte de sus recursos a la educación, pero en la calidad es donde vamos a ver los resultados. En las últimas semanas hemos visto este conflicto que existe entre un grupo de los profesores con las autoridades educativas. Escuchaba yo hace algunos días al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, decir que únicamente se han sancionado a 40,000 profesores con base en esta nueva evaluación que se ha venido haciendo al servicio profesional docente. Si 40,000 o 4,000. 40,000 se mencionaban. 40,000. Si tú hablabas de que tenemos una población de 2,250,000 personas que participan en el sistema educativo, pues claramente es un número marginal lo que está generando el conflicto que hoy están viviendo, fundamentalmente afectados los niños y los padres de familia de algunas regiones del país. Claro, es un porcentaje muy poco significativo y esas sanciones, pues hasta donde yo entiendo, están fundamentadas en una reglamentación existente y una reglamentación que tiene sentido, ¿verdad? Cumplir con su función, asistir a clases, y lo cual es inevitable, pero sí coincido, es una fracción muy pequeña y al sancionarse esas carencias, pues está colaborando a mejorar un sistema educativo, a obtener una educación de calidad, aunque eso provoque naturalmente pues ciertas inconformidades y faltas de acuerdos y el conflicto que estamos viendo, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, corrijo, son 4,000 profesores que han sido sancionados, que eso significa el 0.2% de todos los empleados del sistema educativo de nuestro país. Es decir, la quinta parte del 1%. Es nada, es nada. El esfuerzo, además, debe dedicarse, pues no a las sanciones administrativas y laborales son un fragmento pequeñísimo de la población de docentes. Más bien el esfuerzo está concentrado en mejorar las condiciones del otro 99.8%. Claro. Ahí es donde debe haber el consenso de la sociedad. Ney, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Vamos a regresar, vamos a platicar con Mexicanos Primero, vamos a platicar de cuáles son los alcances en la instrumentación de la reforma educativa, pero fundamentalmente en qué es lo que se tiene que hacer para transformar el modelo educativo de nuestro país. Hagamos una pausa y regresamos. Estamos hablando de educación de calidad. Como pudimos platicar al inicio del programa, uno de los retos que tiene nuestro país no solamente es cómo se puede instrumentar una reforma educativa, sino fundamentalmente cómo podemos contribuir a que los contenidos, la participación de los padres de familia, de los alumnos, de las autoridades que participan en todo el ecosistema escolar, tengan como principal preocupación y como principal objetivo incrementar la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes. Y para ello hemos invitado a una organización de la sociedad civil que ha trabajado de manera muy puntual en los últimos años, mucho antes de la reforma educativa, en enfatizar y en proponerle no solamente a la sociedad civil, sino a los grupos parlamentarios y a los gobiernos en sus 3 niveles, propuestas que fortalezcan al sistema educativo de nuestro país y que la educación de calidad se convierta en una realidad.
Para ello nos acompaña Alejandro Ordóñez, que él participa como codirector de participación, valga la redundancia, de Mexicanos Primero. Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Tulio, gracias por esta invitación. Alejandro, pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Qué buena pregunta. Me voy hacia los mecanismos para el ejercicio de ciudadanía, que es quien ejercita su voz, quien se mantiene informado y quien actúa, quien encuentra mecanismos de salida. Son para mí las tres claves con las cuales un ciudadano puede ejercer su ciudadanía y generar cambios transformadores. Desde el estar informado qué está sucediendo, el tener la voz, el usar su voz, que se representen sus intereses y necesidades a nivel macro, ¿no? Que encuentren esos mecanismos de toma de decisión en los mecanismos de salida, que son parte de lo que estamos haciendo desde Mexicanos Primero con todo lo que hacemos, desde la investigación, la comunicación, todos estos mecanismos que buscamos para que el ciudadano ejerza sus derechos, los exija y la realidad, la calidad de la educación sea una realidad. Alejandro, recuerdo cuando se lleva a cabo, previo a la construcción de la reforma educativa, un grupo de organizaciones en la que participaban Mexicanos Primero hicieron planteamientos muy puntuales de cuáles deberían ser los alcances de esta reforma estructural. ¿Nos podrías platicar a 3 años, ya casi de que se aprobó esta reforma educativa, cuáles fueron los planteamientos originales que hizo Mexicanos Primero y cuáles son los que han prevalecido? Por supuesto. Aquí vale la pena mucho remarcar el que detrás de todo este proyecto de transformación educativa que derivó en la reforma, hubo gran presión de la sociedad civil. Llevamos nosotros 8 o 9 años trabajando en estos cambios, como mencionas, estructurales, y también estuvo el 10 por la Educación, el SECAE, la Coalición por la Educación, la Cumbre Ciudadana como ejercicio de muchas organizaciones buscando cambios. ¿Qué cambios queríamos? El principal era romper el acuerdo político corporativo que hubo con el sindicato durante años. El sindicato tenía el control de las plazas, controlaba los mecanismos de ingreso, de promoción, a su entera discreción. Lo mismo los fondos, los recursos económicos, y había que romper con eso. Algo para romper con eso era un sistema nacional de evaluación, con la cual pudiéramos nosotros determinar, bueno, por medida del mérito e instrumentos de ingreso, como la evaluación, bueno, quién podía entrar al aula, ¿no? Que no fuera determinado por el compadrazgo con el sindicato, amigos con el secretario de Educación, bueno, los gobernadores locales. Queríamos también nosotros enfatizar un censo. Antes de la reforma, antes de 2013, no sabíamos cuántos maestros habían en el país, ni cómo estaba la situación real de cada maestro, de cada escuela, y fue la principal tarea que nos dimos nosotros a exigir. Necesitamos un censo que ubique claramente quién está dando clases, cómo están los maestros, porque de una quinta parte del presupuesto educativo, 90% se destinaba a pagos personales, a salarios. Y resulta que cuando preguntamos, ya sea a los líderes sindicales, ya sea a los secretarios de educación, bueno, ¿y cuántos maestros tenemos? La respuesta era, pues nadie sabe, ¿no? Una cantidad de dinero enorme siendo destinada a lo educativo y nadie sabía a quiénes se les está pagando. También un programa que ayudara al maestro a que su mérito lo ayudara a crecer, ¿no? Un sistema profesional docente fue otra cosa que se impulsó desde sociedad civil, en la cual el maestro recibiera formación inicial y continua, digna, en la cual supiera cómo ser maestro, cómo ejercer su vocación y que tuviera incentivos que a lo largo de su desarrollo profesional lo llevaran al ascenso, lo llevaran a sentirse pleno y realizado. Esta y otros detalles fueron los que fuimos presionando desde sociedad civil. Llega 2012 y el primer anuncio de Peña Nieto va la reforma educativa. Claramente aquí era con lo que podía jalar mucho la opinión pública a su favor. Tanto así que 80% de las cámaras la avalaron. El Pacto por México, compuesto por las 3 principales fuerzas, el PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza también en su momento, estaban a favor de la ley, la aprueban. Previamente, incluso cuando fueron candidatos, todos menos Obrador, se habían comprometido a lo que Cumbre Ciudadana y habíamos generado nosotros, desde Mexicanos Primero, a que fueran compromisos sustanciales en lo educativo. Llega Peña Nieto y lo anuncia, y lo primero que surge fue un censo impecable que realizó el INEGI, que determinó cuántos maestros había, y que encontró también, y aquí vale la pena el recordarlo, casi 300,000 personas recibiendo un pago como maestros sin dar clase. 15,000 aviadores, 113,000 que parecían fallecidos, pero alguien estaba cobrando en su nombre, un desorden en la nómina, pero de una dimensión brutal. Además de esto, se le da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación y se dice quien se va a encargar de la evaluación va a ser el INEE, no va a depender del gobierno federal, es un organismo autónomo, se le da autonomía plena, cosa que no ha defendido en todos estos años, pero ya tendríamos
un instituto que determinara cuáles son los perfiles del maestro, cómo iba a ser la evaluación, en fin. El Sistema Nacional de Servicio Profesional Docente, que determinara cómo el maestro va ingresando al sistema, cómo crece, cómo recibe una promoción, entre otros buenos beneficios que hubo. Muy resumido, quizá eso es lo que podemos hablar de esta reforma educativa. Puntualiza mucho el tema de la evaluación como una cultura por medio de la cual pudiéramos detectar áreas de mejora de los maestros, oportunidades para su crecimiento. Ya después en la implementación, es algo que te quiero platicar, es donde encontramos las fallas, ¿no? Pero literal la ley te marcaba todo eso, y algo bien importante, Tulio, el que colocó en el artículo 3º constitucional que el Estado estaba obligado a garantizar educación de calidad. Es correcto. Importantísimo, ¿no? Hay quien dice, no, que la calidad como productos de fábrica, no, hombre, el tema de calidad es incluso filosófico y de que me hasta recuerdo los que griegos. Cuando estaba en la discusión con las organizaciones de la sociedad civil, ese es el gran avance, en que en el precepto constitucional se agregara algo que puede parecer como que está elaborado para un producto que está manufacturado en una cadena de producción, sino que tiene que ser educación de calidad. Sí, exactamente. Aquí Aristóteles ya lo decía, ¿no? Después se convirtió en qualitas, el concepto que Aristóteles definía como algo de calidad es algo, no basta solo tu presencia, no es de 0 y 1 para los ingenieros que nos estén viendo, ¿no? Tú estar en la escuela no garantiza que aprendas. Por ejemplo, si hoy voy a la escuela y voy sin comer, si voy no descansado, no voy a tener la misma atención que alguien que va descansado, que va comido. Espero que hayas comido hoy en el programa. No, pero vengo con toda la atención. Entonces, el tema de calidad lo que determina es, bueno, los niños no bastaba con que esté su humanidad en la escuela, sentados en una banca durante 4 horas y media, si no estaban aprendiendo. Las pruebas internacionales nos dicen que los niños no dominan las matemáticas, el pensamiento lógico matemático, 7 de 10 jóvenes no comprenden lo que leen, en ciencias estamos reprobados, lo que está demostrando que, bueno, niño que va a la escuela, niño que no aprende. Entonces, cuando se coloca el tema de calidad, se vuelve exigible. Ya no basta que la educación sea como nos lo pregonan desde la primaria, laica, obligatoria y gratuita, sino ya se vuelve de calidad. Ya lo podemos exigir, un padre de familia ya lo puede demandar. Entonces, importantísimo haberlo colocado porque el Estado se obliga a que la calidad sea entendida desde sus factores. Los materiales y los métodos deben ser de calidad. La preparación de los docentes debe ser de calidad porque deben ser idóneos los maestros y los directores. Directores que sepan dirigir y maestros que sepan ser maestros, aprendices constantes, ¿no? El tema de la evaluación, el tema de la gestión desde las escuelas, que se tomen decisiones. Todo eso son los 4 factores que tendrían que estar involucrados en el tema de calidad. Déjame ir un poco más despacio para que nuestros amigos tengan la posibilidad de internalizar estos conceptos. Acabas de mencionar tú hace algún momento cuáles fueron los elementos fundamentales del diseño del nuevo sistema educativo de nuestro país. El tema de evaluaciones homogéneas, el tema de crear un órgano independiente que tenga la posibilidad y la capacidad de evaluar al sistema educativo, la generación, así como hablamos de un servicio civil de carrera, de un sistema profesional docente en donde haya los incentivos adecuados para que estas personas tengan la capacidad de una actualización permanente, una formación que vaya especializando el conocimiento, y también lo que está relacionado en cómo establecer los contrapesos, es decir, las sanciones a las personas que hoy desafortunadamente no han venido construyendo las competencias y habilidades que nos lleven a tener un sistema educativo de calidad. Efectivamente. Ya un poco platicaste de cuáles fueron los elementos del diseño. Sí. Hoy, a 3 años, 3 años fue cuando se aprueba esta reforma, cuando la promulga en sus facultades, en este caso el presidente de la República. 1 año más se tarda todo el tema de las leyes reglamentarias para esta reforma educativa. Entonces, quiere decir que más o menos hoy estamos hablando de 1 año y medio en donde ha venido la instrumentación. Y muchos amigos amigas que hoy nos están viendo se están preguntando por qué pareciera ser que hoy la reforma educativa es claramente un escenario de conflicto entre la contratación de quien es el patrón, en este caso el gobierno federal y los gobiernos locales, con un segmento, en este caso de profesores, que son los que han rechazado, y me refiero a este segmento, de manera sistemática los alcances de la reforma educativa. Pareciera ser que más que una discusión de cómo llegar a un sistema educativo de calidad, pues pareciera ser más bien una discusión de una relación contractual entre patrón y empleado. Me gustaría conocer cuál es tu visión del conflicto magisterial que hoy se tiene fundamentalmente en los estados del sur del país. Yo creo que
Lo que acabas de decir nos da para un seminario incluso de semanas enteras. Yo veo que la labor de implementar este cambio legal, esto que hemos descrito con tanto detalle... Te van a regañar los profesores. Me van a regañar, lo merezco. Esto que hemos descrito tan detalladamente encontró muchos errores en la implementación, ¿no? Yo lo veo en lo semántico, lo veo en el discurso, la implementación y los instrumentos. En lo semántico, reforma educativa, pregúntale a un pedagogo, y los cambios que se hicieron aún no son la reforma educativa. Faltaba todo el modelo pedagógico, faltaba rehacer las normales, el plan curricular, faltaba muchísimo para ver de una verdadera reforma educativa. Pero tú le preguntas a un jurista y te dice, un cambio de la ley es una reforma en materia educativa. Entonces, el entrar con lo semántico es algo que causó cierto conflicto, ¿no? Y tú le preguntas a un empresario y lo que él te dice, oye, a mí lo que me gustaría es cómo articular el modelo educativo del país desde una visión regional que vaya alineada al proceso productivo y que si tenemos claramente una visión productiva, como es el caso de los clústeres automotrices, pues que la educación tecnológica y la educación formal pueda generar a estos jóvenes que participen de manera activa en este crecimiento de este sector de la economía. Y efectivamente no se comunica, viene la parte, una de la semántica, luego viene la parte discursiva. Encontramos una administración que a rajatabla quiere implementar la reforma, que encuentra la evaluación como un fin más que como un medio para realmente apoyar a los maestros. Se les obliga a evaluarse so pena de su despido de una forma muy hostil, sin antes cerciorarse que el maestro conociera sus derechos y sus obligaciones frente a la evaluación. El Estado está obligado a garantizar formación a quienes no resulten idóneos. Esto jamás se comunica, no se tiene el tacto, no se vuelven a contactar con los maestros. Entonces es un tema bien complicado ese que choca con la implementación. Gobiernos locales súper coludidos, la tranza sucede en lo local, con los gobernadores, con los secretarios locales, ahí es donde sucede la tranza, donde incluso todavía a la fecha las plazas se siguen entregando fuera del orden del concurso, donde hay muchos maestros que salieron bien en la evaluación y aún no reciben sus beneficios. Entonces la implementación es atropellada, es torpe. Estados como Oaxaca son muestra de la falta de gobernabilidad, donde a pesar de que se le quita tanto poder a la gente, hoy los vemos que están peleando y pataleando peor que nunca. Y luego el tema de los instrumentos, cómo lastima a los maestros el que hayan hecho una evaluación tan rápido, una evaluación que no considera muchos factores y que los maltrata. Se sienten agraviados por una evaluación, no tanto por el hecho de evaluarse, sino por el instrumento en sí. Viene esta protesta de todos estos 4 elementos que hemos dicho. No es una reforma educativa, es una reforma punitiva, es una reforma que nos la impones, es que no te comunicaste con nosotros, mal implementada y con malos instrumentos. Vemos a un grupo que reacciona en Oaxaca, una disidencia que llevaba años pactando con gobierno el control de las plazas. Recordemos que esto se hizo para romper con la venta herencia de plazas y Oaxaca tiene 80,000 maestros en su nómina. Eso significaría que tendríamos 11 alumnos por maestro en Oaxaca. Entonces, yo el otro día hacía un análisis y en la economía formal de Oaxaca, fundamentalmente el segmento que más predomina es el profesor. Entonces, esto nos habla desafortunadamente de la baja productividad que tiene la economía de ese estado. Sí. La relación, y lo veíamos con Ney antes de entrar contigo a la entrevista, la relación que tiene entre la baja calificaciones y la baja matrícula escolar en los estados del sur del país, fundamentalmente Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pues está vinculado desafortunadamente con la desigualdad y la pobreza que viven en esas regiones. Lo has dicho muy bien, son los estados más sufridos, los más olvidados de décadas, en lo social, en lo educativo, en seguridad, en empleo, en donde voltees son los peores estados. Y aquí encontramos Oaxaca, como tú lo acabas de decir, el modus vivendi de la gente es ser maestro. Pero resulta que solo hay 40,000 maestros dando clases porque muchos se van a marchas. ¿Dónde está el resto de los maestros que acumulan 100 días de aguinaldo, derecho a 3 sueldos, a 13 préstamos al año, canasta de Navidad, despensa navideña? Todo eso para los 80,000 maestros. Súper bien que se lo den a los maestros que más lo necesitan, pero no a 40,000 que no sabemos ni dónde están. Están justo ahorita defendiendo eso, quieren defender prebendas y privilegios que se otorgaron a cambio de poder político durante décadas. Desde el 92 para acá se tiene que revertir eso. Hoy que están peleando ese control. Ahora deja un poco irnos a la parte positiva. Sí. Acaba de presentar hace algunas semanas la Secretaría de Educación Pública como que una versión de la nueva instrumentación que debe tener la reforma educativa. Están planteando un nuevo esquema curricular que le dé
calidad a los contenidos que tienen que ver en la escuela básica, primaria, preescolar, primaria y secundaria. Están planteando un sistema diferente de formación y actualización, en este caso de los profesores. Sí. Están planteando cómo la educación en nuestro país puede poner a los niños y a los jóvenes a competir de manera global con niños y jóvenes de otras regiones. ¿Cuál es la visión que tiene Mexicanos Primero de esta propuesta que presentan, lo que llaman modelo educativo de cara al siglo XXI? Enfatizamos un acierto muy grande, que es colocar al centro el aprendizaje de los niños. Vuelven a decir, lo importante no es qué tanto conocimiento se les transmite, se empieza a abandonar ya esa idea retrógrada, ya es, bueno, cómo aprenden los niños y qué quieren aprender. Eso se coloca ya como un fin de la educación frente al siglo actual, frente a un México competitivo, que quiere ser competitivo en un mundo global. ¿Qué competencias y qué habilidades tiene que tener un joven? Desde lo lectivo, la lectura, lo lógico-matemático, las ciencias, la habilidad de comunicarse, y algo bien padre, ¿no? Empiezan a hablar de la necesidad de formar en emociones, que el niño identifique en sus emociones, bueno, qué está sintiendo, qué siente el otro, qué le hago sentir, un tema de empatía social que te haría tener ciudadanos distintos, ¿no? Muchos aciertos que se ven reflejados en este modelo. Se coloca nuevamente este vaciado del programa de la escuela al centro, un replanteamiento curricular. Empiezan a decir, vamos a quitarle burocracia a lo que tenemos ahorita. Vamos a quitar ciertas materias que no les tenían sentido y vamos a darle más enfoque a cómo aprende el niño, a su ritmo, a su estilo. Un acierto importantísimo, que es un lado muy positivo. Sin embargo, pues como en todo el diablo se esconden los detalles, ¿no? Y aquí los detalles son los cómo. El cómo vamos a preparar a los maestros para que sean expertos aprendices, para que detecten las necesidades de los niños, pues es un reto que está vacío. En 2015, en el primer trimestre, tuvo que haber sucedido la reforma y estructura de las escuelas normales. Hoy, 2016, a más de mitad del año, no ha sucedido, ¿no? Será un tema pendiente que tiene la reforma educativa. Un gran pendiente, porque los maestros que están yendo a estas escuelas, las escuelas normales, están recibiendo cursos desactualizados y vomitando el libro de texto prácticamente, ¿no? No están saliendo como apasionados del aprendizaje, que sepan detectar cómo el niño aprende, cómo ellos aprenden, para que pudiera un maestro, venga el modelo educativo que venga, la currícula que venga, lo sé implementar. Entonces, ahí estamos en deuda con ellos, falta mucho acompañamiento a los maestros, y también toca el punto, el nuevo modelo, de cómo involucras a las familias. Híjole, un tema bien difícil, porque no hay incentivos para las familias, no hay información. Un papá no sabe cómo ser papá, ¿no? Qué derechos tiene y qué obligaciones tiene con la escuela. Y cuando quiere el papá faltar al trabajo para ir a la escuela, tiene muy pocos apoyos el papá o permisos legales para ausentarse de su trabajo. Y también yo te digo, como padre de familia, no ha habido un esquema que permita orientar cuáles son los elementos básicos que debe tener el modelo educativo. Exacto. Yo imagino que como padre lo que queremos es formar niños y niñas que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, que sepan cómo cuestionar la realidad que están viviendo, y a partir de ese cuestionamiento que están haciendo, pues poder proponer alternativas de solución para enfrentar con la realidad que ellos están viviendo. Por supuesto. Y pareciera ser, porque ese es uno de los temas que hemos venido dialogando de manera muy recurrente. ¿Cuál es el rol que juegan los padres de familia en el nuevo modelo educativo? Pero de buenas intenciones acaba el mundo. Creo que es importante que también desde la sociedad civil construyamos los elementos adecuados para orientar cuál debe ser el rol de participación de los padres de familia. ¿Qué está haciendo Mexicanos Primero en ese sentido? Tenemos un par de proyectos que buscan explorar con las familias qué herramientas tendrían para resolver lo educativo. Desde lo legal, padres en Oaxaca que están demandando al Estado porque abandonaron a sus niños 12 días y la Corte falla a favor de Mexicanos Primero, aprender primero, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero, y dice efectivamente esos maestros tienen que ser cesados. El Estado debe de ejercer el mecanismo para respetar y priorizar el derecho de los niños. Explorar ese tipo de herramientas jurídicas para acercar a los papás que quieren cambiar en su escuela, pues cambiar su realidad por mecanismos que son legales y que están muy oxidados, pero que funcionan. Acercamos también información a los papás sobre qué hacer con los niños. Y tenemos una publicación que se llama Los Invisibles, que tocaba el tema de la primera infancia, la que le decimos al papá, desde el día 1 tu niño está aprendiendo, no te esperes hasta la primaria porque puede ser muy tarde. El día 1 el cerebro del niño está aprendiendo como una esponja, una velocidad irrepetible. Entonces, acercar esta información que conozca y a la vez acompañarlo de la educación de calidad
es un derecho que tú tienes. La escuela pública, más bien la escuela no es de gobierno, es pública, es de todos y tiene que ser de calidad. Hay la falsa concepción de que la pública, donde va el 91% de nuestros niños, es mala porque es gratis y la pagamos todos y una millonada es lo que pagamos en educación. Entonces, hacer conciencia en los padres de familia de que su derecho es exigible, hay mecanismos de exigibilidad y sobre todo hay mucha corresponsabilidad, que es lo que hace falta. Le decimos a los papás, deja de ver a la escuela como un estacionamiento donde estacionas al niño y te vas, donde crees que solo es chamba del maestro la educación, ¿no? Involúcrate, infórmate sobre tus derechos y sobre tus obligaciones, importantísimo. Y usa estas herramientas de conocimiento de los padres de familia, de cómo acercarte a los maestros, al director, que le ayudan a complementar este proceso. Estas son algunas de los mecanismos que estamos buscando para justo jalar al papá, para que realmente participe, se involucre, se sepa parte de ese proceso, porque el sistema y los medios y todos nos hemos concentrado mucho en el maestro, pero falta también concentrarnos en el papá, porque sin el papá, el estudiante, el maestro y el Estado como un sistema de apoyo no puede darse lo educativo. El director de la escuela también, por ejemplo. Es importantísimo que los directores sean líderes. No se les forma el liderazgo, llegaban antes por vía de puntos, una acumulación de puntos sin saber qué era ser director. Entonces, tanto maestros como directores exigen y necesitan cursos que realmente los nutran. Los cursos que reciben actualmente son cursos chafita, cursos patito, que no les deja nada. Entonces, también tenemos nosotros un diplomado internacional de liderazgo que se les entrega de forma gratuita a los maestros. Tenemos ya 400 egresados, lo avala Cambridge, lo avala el TEC de Monterrey, y los maestros reciben herramientas de liderazgo para ejercerlo con sus grupos. Y estamos viendo un resultado fenomenal, porque los maestros que son líderes y que saben, empiezan a encontrarle cómo distanciarse de la burocracia y cómo trabajar en colectivo con su grupo, son directores que levantan la escuela. Alejandro, estamos concluyendo. Me gustaría, para terminar, preguntarte, porque un grupo de organizaciones de la sociedad civil en la que lideró Mexicanos Primero, sacó un desplegado en donde lo que busca de una manera muy didáctica es comunicarle a la sociedad, comunicarle a los diferentes actores que están involucrados en el ecosistema no solamente productivo del país, sino también educativo, cuál es el perfil de la escuela que queremos. Por supuesto. ¿Nos puedes resumir en 2 minutos qué escuela queremos? Bien importante el antecedente que te doy. Se ha olvidado que detrás de lo educativo estamos la sociedad civil exigiendo que haya una escuela que genere niños que aprendan. En la escuela se concreta mucho del derecho a aprender. Lo que estamos nosotros diciendo es que en esta escuela los niños aprendan, se disfruten de aprendizaje, los maestros vengan preparados, acompañados, los padres participen. Es volver a imaginar cómo queremos esa escuela. En el desplegado que hoy hacemos, 122 organizaciones, estamos firmando este desplegado, es un manifiesto que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es necesario volver a dibujar cómo lo queremos. Incluimos 10 puntos, pueden consultarlo en mexicanosprimero.org, este desplegado, y los 10 puntos sintetizan un decálogo que hablan de cómo se tiene que acompañar a los papás, dar qué mecanismos de participación, cómo acompañar a los maestros, cómo involucrar el proceso de aprendizaje, qué tiene que hacer el Estado en la depuración de su nómina, en infraestructura. Es muy concreto lo que estamos haciendo, porque tenemos que imaginarnos esa escuela y saber que sí es posible llegar hacia ella. Alejandro, muchas gracias por el trabajo ciudadano que realiza Mexicanos Primero y muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas tú. Muchísimas gracias, Tulio. Es un placer lo educativo, una pasión, y los niños están por encima de los adultos. Entonces, por ellos nos debemos y por ello seguiremos exigiendo, haciendo, gritoneando, haciendo todo lo posible para priorizar su derecho. Pues amigos, nos quedamos con la idea, como le hemos dicho aquí en innumerables programas, que la educación es el principal motor, no solamente para el crecimiento económico, sino fundamentalmente para reducir la desigualdad que desafortunadamente sufrimos en nuestro país. Hoy estamos ante la posibilidad, ante una nueva oportunidad de que la instrumentación de la reforma educativa tenga un nuevo aliento, que el rol de los padres de familia, los directores de las escuelas, el rol de los propios profesores tenga una evolución distinta. Y eso contribuya a que en realidad todos estemos pensando y enfocados en la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes y que fundamentalmente serán las bases para el crecimiento y la expansión económica de nuestro país en los próximos años. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.